Buenos días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. La vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo. Un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Buenos días, bienvenidos al programa Radioterapia, directo a la conciencia en este viernes. Gracias a Dios, ya es viernes y estamos con muchísimo gusto ya dándote una muy cordial bienvenida para estar aquí los próximos 60 minutos para platicar de algo que hemos retomado para darle un enfoque distinto, un poquito reloaded, ¿no? Para ver un esquema, una perspectiva distinta acerca de cómo lidiar con tus miedos. Vamos a ver el gran secreto, el gran arte, le llamo yo, de vivir en el ahora y qué es lo que de alguna manera hace la gran diferencia para lidiar con la ansiedad, con los miedos, con las fobias, con el trastorno de ansiedad generalizada y muchos nombres que recibe esto de la ansiedad. Y vamos a ver si realmente esto es tan malo, tan grave, tan definitivo como muchas veces lo creemos. O tal vez nos lo hacen creer o nos educaron o nos enseñaron que de alguna manera el miedo pues es malo. Vamos a ver si esto es real, si esto es cierto, entonces vamos a tratar de llegar a una conclusión de cómo lidiar con tus miedos y aprender el llamado secreto de vivir en el ahora. Bueno, pues dicho lo anterior, queridos amigos, para que se pongan cómodos, se pongan cómodas y que nos acompañen en esta hora en que vamos a estar platicando con ustedes sobre los miedos. No solamente los miedos, sino la vergüenza, la culpa, la ansiedad, la frustración, el resentimiento, todas estas emociones que a lo largo de nuestra vida conviven con nosotros en muchas ocasiones y en muchas situaciones y ante muchas circunstancias que nos vemos involucrados, que nos involucramos incluso a veces voluntariamente, que eso es lo más feo, pero que son de alguna manera sentimientos que hemos llamado negativos. No todo el tiempo son así, pero ok, consideremos que todas estas emociones que hemos nombrado pues son sentimientos, emociones negativas que nos producen no solamente un gran malestar, una gran incomodidad, sino una gran inseguridad. Reducen nuestra capacidad para mantener una autoestima saludable y a veces definen nuestra vida el hecho de que digamos, nos ponemos la etiqueta, consideramos, creemos, asumimos que somos personas llenas de miedos. Y fíjate cómo gran parte del tiempo de vida, gran parte de su día a día, muchas personas sienten miedo, viven en una ansiedad constante. A veces no saben por qué, a veces no saben a qué le tienen tanto miedo, a veces no saben si va a pasar algo. A veces creemos que incluso vamos a perder la cordura, tenemos tanto miedo, tenemos tanta ansiedad que llegamos a creer y llegamos a imaginarnos que nos vamos a volver locos de tanta ansiedad y cosas por el estilo. Sin embargo, el problema no radica solamente en el miedo,
¿sabes?, en la emoción o la sensación o el sentimiento que le llamamos miedo, sino en cómo percibimos, cómo entendemos y cómo gestionamos esas emociones. Bueno, partiendo de allí, nos preguntamos que si las preocupaciones, entonces la inseguridad, entonces los temores cotidianos dominan y definen nuestra vida. Porque, sabes, repito, hay personas, mucha gente de muchas edades, de cualquier edad, que siempre dicen que son miedosos. O sea, es que soy muy miedoso, es que siempre he tenido miedo, es que esto me da miedo y es que el otro y aquello. Y llegamos a, ¿qué te digo? Llegamos a confundir realmente el hecho de que nos asociamos, ¿cómo te lo digo? Nos relacionamos con esa idea, con esa creencia de que realmente somos personas muy miedosas o personas miedosas simplemente. Todo depende de cómo lo veamos, porque si queremos alcanzar una plenitud, que ya de por sí estamos hablando de algo pues muy ambicioso, ¿no? Que consigamos alcanzar la felicidad o lo que llamemos y lo que sintamos que es nuestra propia felicidad, llevar a cabo nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras metas, nuestro propósito de vida, a propósito de lo que platicábamos el pasado miércoles. Y entonces debemos estar preparados principalmente para, ahora sí que para preparar el suelo, el piso, la plataforma, el nivel desde el cual vamos a trabajar para enfrentar nuestros miedos. Porque, ok, muchas veces nos decimos, quiero lograr esta meta, quiero estudiar tal, quiero titularme, quiero comprarme una casa, quiero cumplir con este sueño. Ok, y entonces lo primero que hay que revisar es, ok, ¿tienes miedo de lograrlo? ¿Por qué no lo has logrado? ¿O qué te lo impide? Y nos vamos a ir encontrando con respuestas como, pues no sé, la verdad es que no puedo hacerlo, no sé cómo hacerlo, y nos enredamos en tratar de explicar que en realidad lo único y lo más profundo que sucede es que estamos pensando, estamos actuando, estamos tomando decisiones desde el miedo. Y entonces aprendemos a vivir con miedo desde niños a causa de experiencias traumáticas o impresiones. Yo anoche estaba repasando algunas, no sé cómo me vino a la mente, te lo juro, pero algunas escenas que de niño yo tuve que soportar, pues involuntariamente, cuando veía gente accidentada, cuando veía cosas, incendios muy dramáticos, y se me quedaba esa impresión de que, uy, 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 entonces empezamos a aprender a vivir con miedos, y esos mensajes negativos que observamos en todos lados, que nos recuerdan tal escena, que nos recuerdan tal pasado, que nos recuerdan tal drama. Sin embargo, sabes que de acuerdo a los expertos, muy pocas personas nos enseñan a superarlos. Eh, no sé, que yo recuerde, ni en la escuela, ni mis padres, ni en mi casa, ni en ningún sitio me enseñaron a vencer los miedos, a superarlos o a que no se manifiesten tanto, y porque no nos enseñan que tenemos el poder para enfrentar nuestros temores, solamente hay que aprenderlo. Y tú dirás, sí, qué fácil, ajá, sí, yo he oído eso, parece como un cliché. Pues fíjate que tal vez sí, parezca como algo muy mencionado, algo muy, muy típico, pero vamos a ver cómo sí hay, por supuesto, varias estrategias para vencer aquella sensación de pavor, de miedo, de angustia, incluso de pánico, de drama, que muchas veces investimos nuestra historia con algún drama, con alguna historia que acomodamos más bien para tratar de explicar o para tratar de llamar la atención. Muchas veces hay que reconocerlo. Ahora, si bien es cierto que el miedo, tal y como lo conocemos, es una emoción inherente al ser humano,
es una emoción típicamente humana, en teoría. Y entonces está allí desde que nacemos hasta el mismísimo día de nuestra muerte. Amén. Entonces, hay un artículo que quiero citar de la revista Current Biology titulado Biología del Miedo, y que señala que esta emoción activa conductas, o sea, las activa estas conductas que nos ayudan a adaptarnos para eludir o enfrentar los peligros del entorno como algo que tenemos que aprender. Ok, no puedo decir que los miedos de repente llegan o que nacimos con esos miedos. Pues no lo puedo asegurar, pero sí vamos a ver que cuando aparecen esos miedos, entonces nuestra principal obligación, nuestra responsabilidad, nuestra capacidad para ir madurando nos exige que aprendamos a enfrentar los miedos, pero ¿cómo se le hace, pues? Ok, hablé como sonorense, ¿no? ¿Cómo se le hace, pues? Bueno, entonces, dicho lo anterior, queridos amigos, es el momento de ir a una breve pausa. Estamos iniciando el programa Radioterapia Directo a la Conciencia. Yo soy Gilberto Marín y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, siempre es bueno pensar, asegurarnos, constatar, llevar en nuestra libreta del día a día, en nuestro guión de vida, pues por decirlo de diferentes maneras, que tenemos que saber convivir con este sentir, con esta emoción que le llamamos miedos, y aceptar que siempre nos va a acompañar en cualquier decisión que tenemos que tomar y que siempre vamos a tener dudas acerca de qué decidir, hacia qué lado, hacia qué rumbo, qué vamos a hacer con nuestra vida, con quién nos vamos a casar, de quién nos vamos a enamorar y cosas que tenemos que decidir cómo lo vamos a enfrentar, porque hay gente que le da miedo enamorarse, hay gente que le da miedo relacionarse, comprometerse, o que le da miedo salir, o que simple y sencillamente le da miedo que le digan cosas para no sentirse mal. Y entonces por eso dice, déjame citar a la doctora psicóloga María Fátima Seppi, así se llama, y ella dice que siempre es bueno que en ocasiones, o sea, siempre es bueno que pensemos, que estemos bien conscientes de que en ocasiones se nos desborda ese miedo, puede llegar al extremo de convertirse en pánico, en alguna fobia, y es importante aprender a vencerlo para que no nos paralice, para que no nos limite o que de alguna manera nos incapacite el miedo al grado de que no podamos hacer absolutamente nada, tomar decisiones, se lo dejamos todo a los demás. Parece como que más cómodo que tú digas, que tú decidas, que tú me lleves, que tú me traigas, que tú me subas, porque tal vez estemos olvidando algo muy importante, queridos amigos. Sentir miedo no es malo. La verdad es que no lo es, porque de hecho tiene sus propias funciones o sus propias propiedades funcionales, digamos así. O sea, por alguna razón, el miedo nos funciona cuando sabemos cómo gestionarlo. Por ejemplo, cuando tenemos miedo al fracaso, se convierte en algunas personas en persistencia,
en asumir la responsabilidad que tenemos que aprender aquello que no sepamos, la escalabilidad que le llaman, o sea, ir escalando los grados de confianza, los grados de seguridad en uno mismo, y entonces esta emoción se activa cuando estamos ante una situación de peligro y que viene junto con el miedo, la solución al miedo, el enfrentamiento al miedo, cómo gestionar el miedo. O sea, tú dices, es que no quiero tener miedo. Pues me temo que quienes no quieren sentir miedo se están negando a ese mecanismo que nos enseña, ok, ¿tienes miedo? Sí, entonces el mismo miedo te va a enseñar a gestionarlo, te va a enseñar a vencerlo. Pues sí, pero tengo miedo. Y es que mira, ¿cómo te lo digo? Hay gente que tiene miedo de tener miedo. El problema es que en ocasiones el miedo es irracional. No entendemos por qué, cómo llegó. A veces decimos cosas como, de la nada empecé a sentir miedo. Y hay gente que me dice, estaba yo muy a gusto. El otro día me decía un joven señor, que estaba en su casa un día y estaba pues en la terracita, ahí fuera de su recámara, y estaba tomándose una copita de vino, o dos, tres, lo que sea, y de repente sintió que se moría. Le entró un ataque de pánico y entonces alarmó a su familia, le dijo a su esposa, llévame al hospital, me siento muy mal, algo tengo. Llegan al hospital, lo revisan y le dicen, señor, usted no tiene nada, solamente un ataque de pánico. Y entonces, que fue cuando yo lo conocí, cuando anduvo buscando ayuda para enfrentar este tipo de situaciones. Y entonces yo le decía que muchas veces no es algo que llegue de repente. Es más, nunca el miedo llega de repente, se ha ido gestionando a través del tiempo por alguna circunstancia. Después llegamos a algunas conclusiones de que en realidad de repente volvían a su mente escenas aparentemente olvidadas de su infancia, de su juventud, de lo difícil que fue para él su infancia. Y evidentemente pues tiene que haber alguna secuela que si no la gestionamos adecuadamente, pues tarde que temprano, como decimos en la calle, pues nos va a cobrar factura. Bueno, pero probablemente estén gestionándose determinadas creencias con respecto a lo que realmente pasa con cuando tenemos miedo, y entonces es necesario enfrentarlas y, como me decía una vez un experto, tienes que identificar, tienes que ponerle nombre a ese miedo. ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué es lo que te imaginas? Y yo creo que la mayoría de la gente no sabe cómo identificar ese miedo, porque muchas personas piensan que tener miedo es típico de una persona cobarde, de una persona débil, de alguien que está enfermo, que no saben afrontar su vida, que no saben sentirse seguros, incluso toman antidepresivos, toman tranquilizantes y pastillitas para estar tranquilos. Pues sabes, nada más lejos de la realidad. No es así como se vence el miedo, no es solamente con recursos, digamos, médicos o naturales que vamos a solventar el asunto del temor. Tal vez podamos consumir sustancias, hierbas, suplementos nutricionales que nos relajen el sistema nervioso. Eso sí puede haber, pero que nos ayuden esas hierbitas, y claro, lo digo con mucha reserva, pero para quienes están muy convencidos de que así es, de que toman ciertas cosas y se sienten muy bien, se relajan, porque en realidad lo que hacen es, como ya están más relajados, pues se olvidan de los motivos del miedo, y es que el miedo es también una forma de autoprotección ante cualquier situación de peligro. Y me queda claro, cuando tuve a bien tener algunos ataques de pánico, algunos ataques de ansiedad hace algún tiempo, y entonces yo decía, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Y empecé a escuchar mi audio de miedos y fobias, estrés,
permito los cambios y cosas que me llevaron a otro nivel de conciencia, a percibir las cosas de otra manera mucho menos aprensivas. Claro, ¿sabes? Puede volver, porque me estoy acordando de una señora que me preguntaba, ¿y nunca más volveré a tener miedo? No, pues quién sabe. Lo más probable es que sí, pero ahora ya sabes cómo gestionar tu miedo. Eso es importante. ¿Cuál es la diferencia entre miedo y fobia? Bueno, pues entonces vamos a ver. No hay aquí comentarios todavía. Está muy tranquila la situación, pero bueno, pues en fin, nosotros estamos aquí también medio tranquilitos. Bueno, vamos a ir a una pausa, queridos amigos. Qué bueno que están aquí con nosotros en este viernes. Gracias a Dios, es viernes. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que muchas veces estoy acordándome de una cita que lo hago de memoria, no lo tengo aquí el texto, pero Eckhart Tolle, en su libro de El poder de la hora, mencionaba, entre otras cosas, que lo que hay entre vivir en el pasado y vivir en el presente y vivir siempre en el futuro, la diferencia se llama miedo, ansiedad. O sea, nuestro nivel de ansiedad va a ser directamente proporcional a el desajuste que tengamos en cuanto a ideas, creencias en la mente acerca de lo que es y lo que creemos que debe de haber sido o pudo haber sido, y nos olvidamos de vivir el momento presente. Fíjate que esto es importante tomarlo en cuenta, porque entonces cuando nos preguntamos, ¿quiere decir que el tamaño de mi ansiedad, el tamaño de mi miedo, el tamaño de mi fobia es directamente proporcional a mi inseguridad, a mi baja autoestima o a mi incapacidad para vivir el momento presente, el aquí y el ahora? Por eso siempre hemos dicho, y algunos me lo reprochan, que yo siempre digo, el arte de vivir en el ahora. Y es que es un arte. La verdad es algo artístico, algo creativo, algo que debe de exigir de nosotros que tengamos la mentalidad, que tengamos la creatividad, que tengamos la prestancia para poder enfrentar los miedos con disciplina, con arte, pues, por decirlo concretamente. Entonces, aunque la fobia y el miedo están asociados, dice la doctora María Fátima Seppi que no son lo mismo, porque por un lado, el miedo es una reacción natural y adaptativa ante una amenaza real. Por ejemplo, si se te aparece una víbora de cascabel, como a mí una vez, pues de repente, uy, pues no sabes qué hacer. Jamás en mi vida me imaginé que pudiera presentarse la señora víbora de cascabel enfrente de mí, y sonaba y como que se me quedaba viendo, ¿no? Eso lo estoy inventando, pero ¿qué hacer? Entonces, cuando enfrentamos ese tipo de miedo, bueno, pues lo más seguro es que nos asustemos, como sucedió, y que estemos frente a un peligro real y que nos tenemos que adaptar ante una amenaza real. Ese es el miedo. Ahora, por el otro lado, la fobia es un trastorno de ansiedad caracterizado por un miedo intenso, irracional, persistente,
que siempre va a estar allí o casi siempre, que no es proporcional al peligro que representa el objeto o lo que estamos haciendo. Por ejemplo, imagínate que tú digas que siempre le has tenido miedo a volar, que siempre has tenido miedo a las cucarachas, que siempre le has tenido miedo a la oscuridad y que está desproporcionada tu reacción cuando piensas en, uy, qué miedo, nunca he hecho. Y hay gente que llora, grita, se sube a las sillas o a las mesas cuando ve una insignificante cucaracha que no le va a hacer nada. Pero pues así es el pánico, así es la fobia. Y entonces, como señala un artículo de Learning and Memory, o sea, enseñanza y memoria, o aprendizaje y memoria más bien, las personas con fobias evitan los estímulos fóbicos a pesar de no ser para ellos una amenaza real, porque, ¿cómo te lo digo? Tal vez lo estén inventando. Claro, con mucho cuidado porque ahí no hay que herir susceptibilidades, porque a una persona que le dices que esté inventando algo, que esté fingiendo algún síntoma y que sea hipocondríaca, pues como que no le vas a caer muy bien, que digamos. Pero el miedo es una respuesta normal y adaptativa ante una amenaza real. En cambio, la fobia, el pánico, es una reacción emocional abrumadora, desproporcionada y totalmente irracional frente a un estímulo que no es un peligro inminente o verdadero o real. Simplemente nuestra mente nos da la capacidad para inventarle, para agregarle un plus, para decir, oye, ¿por qué tienes tanto miedo? No, y si hubiera pasado esto, y si hubiera pasado el otro, no quiero que salgas, hijo mío, porque hay muchos peligros, y qué tal si te cae un rayo, qué tal si tiembla, qué tal si esto, qué tal si el otro. Esas fobias irracionales no nos permiten aprender a enfrentar con, pues ahora sí que con calma, si se vale decirlo, nuestros miedos, porque aunque hacer frente a los miedos no es sencillo, tampoco es una misión imposible, que digamos, porque es algo que, insisto, es algo que aprendemos. Por eso creo que vale la pena repasar algunos puntos que ya hemos anotado aquí en el programa en alguna ocasión, pero vale la pena retomarlos, ¿sabes? Porque, algo me pico aquí. Porque nos sirven para reaprender el camino, para que nos vayamos diciendo qué es lo que no debemos olvidar, para que las cosas marchen y funcionen de la mejor manera. Por ejemplo, tomar distancia del miedo es lo que recomiendan los expertos. Tomar distancia del miedo, porque distanciarse significa alejarse de la emoción para verla, de ser posible, y sí es posible, desde otra perspectiva. O sea, es como, ok, yo una vez le pregunté a una persona, imagínate que estás viendo a una persona que tiene exactamente los mismos síntomas que tú tienes. Le tiene miedo a todo, se asusta prácticamente hasta con su sombra. ¿Qué pensarías tú de una persona así? No, pues que infantil. Ok, perfecto. Has dado en el clavo. Quiero que te veas a ti misma como si estuvieras viendo a otra persona con ese tipo de miedos que tú tienes. Entonces, esto se le llama tomar distancia del miedo, porque no estamos hablando de evitar el miedo. No estamos hablando de que te olvides ficticiamente del miedo, sino de contemplar lo que sientes desde otro lugar, desde otra perspectiva. Incluso es buena receta que te imagines que esa persona que tiene los mismos síntomas que tú tienes y actúa de la misma manera como tú lo haces, ¿cómo la defines? Y mira, cuando hacemos este tipo de dinámicas, cuando hacemos este tipo de ejercicios, nos damos cuenta de que la gente dice, no, pues no, o sea, no, me veo muy mal, me veo muy infantil, me veo como muy enfermo. Y entonces se ven porque toman distancia del miedo
Y eso es justamente el primer paso, porque para conseguir un buen distanciamiento emocional, bueno, vamos a verlo después de la pausa, porque Susan David, que es una especialista en miedos y fobias, nos da varios consejos en su libro Agilidad Emocional. Rompe tus bloqueos, abraza el cambio y triunfa en el trabajo y en la vida. Yo diría y le agregaría a Susan David, a pesar de tus miedos. Bueno, pues dicho lo anterior, queridos amigos, vamos a ir inmediatamente a una breve pausa, por supuesto, y luego vamos a regresar con muchísimo gusto con más radioterapia. Estamos en vivo a través de Facebook Live y cuando termine este programa, después también podrás verlo completamente a través de YouTube. Cuando visites nuestro canal Gilberto Marín en YouTube, bueno, pues nos das tu like, tu me gusta, te suscribes al canal para ir aumentando el número de suscriptores. Lo mismo pasa con Facebook, o sea, puedes darnos tu me gusta, acompañarnos, seguirnos, ir aumentando el número de personas que nos siguen, que nos apapachan, que nos dan su like, que se suscriben y así sucesivamente. Y entonces vamos a ser muy felices, pero inmensamente felices. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que en muchas ocasiones cuando hemos dirigido, este es un asunto muy conductual, o sea, tenemos que conducir a la persona para que piense en el proceso, sepa qué es exactamente lo que está haciendo y se pueda contemplar a lo largo del camino como una especie de proceso de crecimiento continuo, crecimiento personal, que esto es muy bueno porque a veces cuando hablamos de superación personal, bueno, admito que hay gente que le tiene cierta fobia a eso de la superación personal, se burlan, desdeñan de que esto no es posible, bla, bla, bla. Pero mira, a mí sí me convence, por supuesto, la autoayuda, de la cual echamos mano muchas veces aquí en el programa. La superación personal no es otra cosa más que mejorar nosotros con respecto a lo que fuimos ayer o lo que queremos llegar a ser mañana. Y entonces nos convertimos en quienes estamos disfrutando el proceso de convertirnos en lo que queremos llegar a ser. Y no solamente en la meta de lo que quieres llegar a hacer, sino qué tipo de persona tienes que ser tú, en quién te tienes que convertir para lograr eso que quieres lograr. O sea, ahí es donde está la pregunta, ¿no? O sea, ¿estoy listo para hacer lo que tengo que hacer? ¿Estoy listo para esto? ¿Estoy lista para el otro? Bueno, yo creo que cuando acogemos el conflicto y las contradicciones de las emociones como el miedo, simplemente nos convertimos en personas más tolerantes, ¿sabes? Es como que siempre estemos pensando, como dice la psicóloga María Fátima Seppi, que estemos pensando en la contradicción. O sea, ¿qué me hace ser mejor? ¿Qué me hace ser peor? ¿En qué estoy bien? ¿Y en qué estoy mal para mejorarme, para hacer un plan de mejora personal, de crecimiento personal? Y en eso consiste el ir aceptando no solamente la ayuda de alguien profesional, sino también aceptando
que estamos muy débiles en esto y en lo otro. Sabes, a mí me encantan las personas que aceptan que han estado haciendo mal uso de su, ¿cómo te digo?, de su autoestima. Porque de que la tenemos, la tenemos. Pero, ok, tú tienes autoestima, tienes un buen nivel de autoestima, ya sabes para qué sirve, sabes cómo la vas a usar, por qué te sientes mal si tienes autoestima supuestamente. O sea, ¿por qué si no tienes autoestima entonces puedes superar algunas cosas? O sea, si me entiendes, no hemos aprendido, creo, mucha gente, no puedo decir que todos porque sería injusto, pero mucha gente no tiene muy claro acerca de para qué sirve la autoestima. Bueno, entre otras cosas, la autoestima saludable nos permite cambiar nuestro punto de vista cuando sea necesario, corregir cuando sea indispensable, observar el miedo como si estuviéramos en un sitio que no nos gusta, así como el ejercicio que te decía de esta persona, que le decía, fíjate, ¿cómo se ve una persona que tiene los síntomas como los tuyos? Y no, pues no, está muy mal, que parece niño, parece niña, o sea, ok, y eso motivó para que esta persona cambiara su punto de vista con respecto a sí misma y lo analizara como si lo viera desde la perspectiva de otra persona. ¿Qué te dirían tus amigos?, le decía yo. ¿Qué te dice tu pareja cuando haces esto y haces lo otro? Y sí me lo decía con mucha honestidad, no se guardaba nada y me decía, no, pues me dice esto, me dice el otro. Y yo le decía, ¿cuál es esa palabra que más gorda te cae, que te digan las personas que tú quieres? Y como que quería llorar y hacía pucheros y decía, no, es que no me gusta que me digan esto y el otro y el otro. Y entonces, ¿por qué no te gusta? Y así nos vamos, ¿sabes cómo es la rutina, cómo es la terapia? O sea, tienes que ir enfrentando, descubriendo, llegando al momento en que tú digas, ¿por qué me molesta esto? ¿Por qué me molestan estas personas? ¿Qué hacen las personas que me llegan a molestar para que me molesten? O sea, ¿qué es lo que tienen que hacer? Entonces, este cambio de punto de vista es justamente lo que nos ayuda a hacer la buena autoestima. Ahora, muchas veces, el otro día estaba platicando con una persona que le recomendé un audio, que por cierto te lo voy a recomendar también el fin de semana. Yo soy un gran lector, se llama este audio, porque me decía que no solamente me dio la impresión de que era una impresión suya, que tenía la idea de que nada de lo que leía se le grababa, no lo entendía, no se concentraba, no tenía, como él mismo dijo, ¿cómo te diré? Este repertorio de palabras. Porque también tenemos, y le recomendé esos dos, yo soy un gran lector y vocabulario poderoso. Se conjugan porque uno empieza a aprender a verbalizar lo que le preocupa, hablar sobre el miedo, reconocerlo como lo es, una emoción y no como la tragedia que te anuncia que algo va a pasar, porque el miedo no tiene que ser siempre drama, pues. O sea, no sé cómo explicarlo, pero el miedo no es una realidad, es una reacción. Tal vez podría decir, y admito que puedo estar equivocado, pero el miedo no es más que una creencia. La admitimos, le damos forma, reaccionamos ante esa creencia, reaccionamos ante esa idea, y entonces el miedo. ¿Dónde está el miedo? A ver, dime en qué parte de tu cuerpo está el miedo. No, pues es que de repente siento como que un nudo en la garganta o siento una opresión en el pecho, me tiemblan las manos, me tiemblan los ojos, me siento débil, me siento mareado, no puedo caminar. Ok, entonces, ¿dónde está el miedo? El miedo está principalmente en tu forma de reaccionar ante la realidad. Y como consecuencia y como uno de los síntomas de la ansiedad, más bien como muchos de los síntomas de la ansiedad, vienen esos sensaciones de debilidad, como que te asfixias, como que no alcanzas a respirar, como que los latidos del corazón se aceleran,
Entonces tú puedes decir que ubicas el miedo que siento y nos llevamos las manos al pecho. Tengo mucho miedo, me duele la cabeza y te llevas las manos al cuello. O sea, ¿dónde está el miedo? En realidad, el miedo no está en alguna parte, simplemente es una reacción muchas veces que somatizamos, o sea, las convertimos en síntomas porque si tú dices algo así como verbalizar se le llama a esto que te voy a decir. Estoy sintiendo la emoción del miedo. De ninguna manera digas, tengo miedo. De ninguna manera digas, soy miedoso, soy miedosa. No. La verbalización correcta sería, estoy en este momento empezando a sentir la emoción del miedo. Y vamos a ver qué hacer con ello. Muy bien, muchachito. No tenemos comentarios. Yo creo que algo falla aquí. No sé si estoy al aire. Sí, pues hay gente conectada. Aquí me indica mi software, mi computadora me indica que estamos al aire, que estamos conectados, pero pues no tenemos comentarios. Bueno, lo único que puedo decir ante esta situación, queridos amigos, es que en su salud lo hallarán. Bueno, déjame ir a una pausa y regreso con muchísimo gusto. Estamos en vivo desde los estudios de radioterapia, directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que el truco de vernos como otra persona que tiene los mismos síntomas que nosotros o hablarnos en tercera persona, o sea, hablar en tercera persona de ti mismo, de ti misma, dicen los expertos y estoy de acuerdo, que te ayuda a distanciarte de tu temor. Y entonces eso al mismo tiempo facilita la regulación de tus emociones porque, pues, no sé, yo he oído a gente que se habla así como, ay, imagínate que tú dices, ay, Pablo, ¿cómo eres esto? ¿Cómo eres lo otro? ¿Por qué no le entras, Pablo? Tú eres muy valiente, Pablo, y así que te hables en tercera persona. Y entonces, esto puede ser muy eficaz para tomar distancia de las emociones porque requieren del uso de la perspectiva para cumplirse, porque de otra manera pues yo veo difícil realmente que podamos vencer los temores, que podamos vencer la ansiedad. En primer lugar, si no lo tomamos con cierto humor, pues, o sea, es muy difícil convencer a una persona que está sufriendo de ansiedad para que no le haga caso a su ansiedad, para que no le haga caso a sus miedos. Es muy difícil. Pero pues a veces cuando lo hemos intentado, y a veces con mucho éxito, hemos logrado que las personas reflexionen sobre sí, sobre sus miedos, sobre lo que han hecho con sus miedos, lo que podrían lograr sin sus miedos, y es posible, muy posible, y en esto estoy totalmente convencido, es muy posible tomar distancia de las emociones porque simple y sencillamente tienes que elegir aquella emoción con la que te sientes cómodo o cómoda. O sea, cuando hemos hecho este ejercicio con personas que nos consultan o que piden algún consejo, bueno, pues les decimos, mira, ¿qué te gustaría estar haciendo? ¿Cómo te sientes mejor? ¿Haciendo qué cosa es como te sientes mejor? Y ya me dicen, ya lo dicen, lo exteriorizan y evidentemente no tiene nada que ver con la forma en que se están sintiendo.
Y entonces yo creo que en este contexto es muy bueno el consejo de atrevernos a ponernos en las situaciones que nos dan miedo, respirar profundo y salirnos de allí. Este truco, claro, yo lo aprendí, no sé cómo, no sé dónde, pero sí me da resultado cuando literalmente te preparas para brincar, para saltar, para salirte del miedo. Y de esta forma, poco a poco, aunque tal vez a la primera no funcione, pues también hay que ser más conscientes, hay que ser muy realistas, pero de esta manera aprendemos a romper nuestros límites que nos hemos puesto, a romper esas creencias a veces muy desafortunadas que tenemos con respecto al miedo, y aunque nos parezca descabellado, a propósito de cabello, aunque nos parezca así como que muy jalado de los cabellos, pero funciona porque ¿cómo te diré? El distanciamiento de las emociones nos ayuda a reducir el miedo, y esto ha demostrado ser muy eficaz porque primero hay que considerar que, ok, cuando me decía el otro día una persona que tiene la mecha corta, que se enoja mucho con su pareja, que se enoja mucho con sus padres por esto y el otro, y que no me gusta, y empezó a hacerme una lista de todas las cosas que le molestan. Y entonces yo decía, uy, ¿te consideras un hombre así muy delicadito? Y se ríe y me dice, pues no, lo que pasa es que no me gusta, ¿eh? Y volví a insistir, empezaba a repetir y a recitar lo mismo, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Y entonces lo atrapé en uno de sus comentarios, en una de sus exposiciones, y me decía que de parte de su mujer no le gustaba que le dijera tal cosa. Ok. Y yo le digo, exactamente, ¿qué te molesta? Fíjate bien mi pregunta. ¿Qué te molesta? ¿Cómo te lo dice? ¿Quién te lo dice? ¿El tono de voz de quién te lo dice? ¿Qué parte de ti que no te gusta toca ese comentario, esa observación? Y empezamos a hacer una lista de por qué exactamente le da coraje y por qué exactamente reacciona como reacciona. Bueno, pues la historia es muy conocida. Empezó a salir. Ya sabes que cuando uno saca los trapitos al sol, como se dice coloquialmente, pues van saliendo las cosas, aquellas cosas que nunca quisimos enfrentar, nunca quisimos resolver. Y el asunto es que le daba mucho coraje, no le gustaban tales o cuales cosas de su mujer, porque en el fondo, así le hablaba su madre, la mamá de él, por supuesto. Y entonces hay una reacción inconsciente, uy, me da coraje, y no le decía, te pareces a mi mamá, porque no lo tomaba en cuenta, pero en el fondo inconsciente eso es lo que pasaba. Se reactivaba el mecanismo que decía, mijito, eres muy malo, mijito, eres muy tonto, mijito, no me gustas, mijito, no te quiero. Y entonces, cuando le hablan así, como su mamá en el pasado, pues le da coraje, reacciona de la misma manera, porque hay un hilo conductor, hay una vinculación íntima entre lo que le dicen y cómo reacciona. Bueno, pues entonces cuando aceptó esto, cuando aceptó la emoción, o sea, el coraje, el miedo, la culpa, y para enfrentar los miedos hay que aceptarlos de manera incondicional. ¿Qué quiere decir esto, amigos y amigas? Que, ok, acepto que me da miedo esto por esto y esto y eso, una vez que se ha revisado el caso, por supuesto. Cuando tenemos conciencia de ello, entonces ya no luchamos contra los miedos, sino los acogemos, nos hacemos como cuatachos de los miedos y los miramos de frente desde diferentes puntos de vista posibles. Nos familiarizamos con ellos y los aceptamos, y entonces cuando ya aceptas algo es como los niños, es como todo, ¿no? Los Contreras, si tú le dices a un niño que no lo haga, lo hace, ¿no? Pero si tú le dices a un miedo, no te tengo miedo, el miedo desaparece.
ya no le interesa porque después de todo y visto de una manera muy básica, el miedo es producto del ego, de tu yo interior que te hace sentir que esto y aquello y el otro no es correcto, no está bien, está mal, le tienes miedo y entonces no lo ves desde un punto de vista correcto porque en realidad tener miedo es tener la creencia de que no estás completo, de que no eres feliz, de que tienes baja autoestima. Y entonces cuando aceptamos las emociones, los pensamientos y los eventos de la vida y de cómo nos llevamos y cómo nos manejamos y cómo nos administramos, y entonces eso se le llama regulación emocional, de la cual hemos hablado aquí en el programa. Regular tus emociones, administrar bien tus emociones y darte cuenta que si has tenido miedos, fobias, ansiedad, no es más que, entre otras muchas cosas, el producto de tus pensamientos, de tus creencias, de tu ego. ¿Cómo se resuelve esto entonces? Por favor, dime cómo se resuelve. Ok. Vamos a ir a una breve pausa. Tenemos un comentario, dice Blanca Ramírez. Buenos días, señor Marín, saludos. Ya más de 20 años de seguirlo, escuchando, excelente, todos sus temas, nos dice Blanca Ramírez. Muy bien, pues entonces esto nos da muchísimo gusto. Voy a ir a la última pausa del programa del día de hoy, queridos amigos, y regreso para ponerle punto final al tema sobre cómo lidiar con tus miedos. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Sabes, muchas veces finalmente las personas, los especialistas, los terapeutas nos recomiendan pues aprender o reaprender a respirar, concentrarnos en la respiración, aprender a meditar si fuera posible, relajarnos. O sea, una forma es que nos relajemos y otra cosa es que aprendamos a vencer el miedo. Una cosa es que estemos tranquilos, calmados, serenidad y paciencia, solín. Y otra cosa es simple y sencillamente que estemos conscientes de que de alguna manera hemos creado esa emoción que se llama miedo. Ahí está, nos es muy familiar, pero no sabemos cómo enfrentarla, cómo eliminarla, cómo disminuir el efecto del miedo. Y entonces, pues yo le decía hace apenas unos días a una persona que me hizo pensar, me hizo sentir, vaya, que no estaba entendiendo muy bien acerca de cómo eliminar los miedos. Ok, puede ser. Y uno pues tratando de ser lo más didáctico posible, lo más consciente de cómo crear en la otra persona esa sensación de que puede hacerlo, puede lograrlo, porque sabes, uno de los trabajos más difíciles del terapeuta es ir logrando gradualmente que la persona vaya aceptando de alguna forma en dónde está ubicado, dónde está ubicada y qué es lo que hay que hacer para salir de allí. Y una de las cosas que hay que hacer para salir de allí es investigar la fuente de los miedos. ¿Cómo surgió?
Ok, eso puede llevarse algún tiempo, la terapia después de todo. El coaching no es milagroso que de la noche a la mañana tú ya vayas a eliminar, como hay quienes fraudulentamente te dicen que se pueden colapsar los miedos en 30 segundos. Ok, casi todo temor, casi todo miedo está asociado a una falta de información, a un programa, a un patrón de conducta, es más, a un hábito que llamaremos el hábito de tener miedo siempre. Si tú eres de las personas que les da miedo volar, por ejemplo, pues lee mucho sobre el tema, qué pasa con la gente que le da miedo volar, etcétera, etcétera. Infórmate sobre lo que opinan los demás sobre ello, cuáles pueden ser los remedios que se conocen para una persona que sufre de esto y el otro, y esto nos puede ayudar a aceptar mejor lo que sentimos, porque en realidad, en el fondo, queridos amigos, no hay un remedio definitivo para el miedo, simplemente hay que aprender a enfrentarlo, hay que aprender a controlarlo, hay que aprender a vivir con él o con ello, porque a ver si estoy bien en la pronunciación, The Anxiety and Depression Association of America, la ADA famosa, que es la Asociación Americana de la Ansiedad y la Depresión, sostiene, entre otras cosas, que el miedo, como el miedo a volar, el miedo a las arañas o lo que sea, se alimenta de la ignorancia y de los pensamientos catastróficos con respecto a eso que nos da miedo. O sea, he tenido, ya no en este momento, pero he tenido algunas personas que les hemos tratado sobre este problema. Y uno de los que más recuerdo que fue, digamos, el más dramático caso de miedo a volar, de miedo a las alturas, pues no lo podía superar porque se imaginaba cosas, incluso cuando finalmente ya no tenía más remedio que volar porque tenía que viajar por negocios y todo eso, pues compraba seguros para él, compraba seguros para su familia, dejaba el testamento, iba con el notario y decía esto y decía lo otro para que todo quede bien por si se cae el avión y que... No. Y entonces cuando yo empecé a platicar con él y que le decía que puede tener un efecto terapéutico, en realidad no se va a caer el avión porque tú vayas allí, sino que tú crees que porque tú vas allí se va a caer el avión. Es una creencia, es una dolencia, pues, por decirlo de alguna manera, porque si no sabes bien exactamente lo que estás haciendo, entonces limitas tus pensamientos a creer que todo lo malo que puede pasar en la vida te va a pasar a ti. O sea, déjame decirte que eso no es la realidad. El miedo nos hace sentir incapaces, el miedo nos hace sentir miserables, el miedo nos hace sentir débiles, desarmados para la vida, y de hecho nos hace olvidar que somos capaces de enfrentar y de hacer frente al miedo. Sí lo somos, tenemos que aprenderlo. O sea, si en este momento tú dices, no, pues es que nunca he podido superar mis miedos, ok, tal vez, aunque suene muy básico, pero lo primero que tienes que hacer es eliminar de tu vocabulario la palabra nunca. Cuando decimos es que toda la gente, es que nadie me quiere, es que nunca voy a lograr esto, es que siempre he tenido miedo. Ok, esas verdades que abarcan prácticamente todo. Yo le decía a un jovencito, a ver, cuando tú dices que nadie te quiere, a ver, mencióname esos nadie. ¿Quiénes son esos? El grupo de personas que tú dices que no te quieren? No, pues mi mamá. ¿Quién más? No, pues no sé. No, ¿quién más? Es que tú dices, nadie me quiere. Y ya, ok, para estar un poquito más relajados,
Hay ocasiones en que tenemos la sensación de que absolutamente nadie nos quiere. ¡Wow! Bueno, entonces, dicho de otra manera, las fortalezas son como un componente de tu personalidad, un componente muy poderoso para enfrentar y superar los miedos, porque tienes que irlo integrando a tu manera de ser, la fortaleza, la confianza, la autoestima, el poder interior, la autoimagen positiva, tus sentimientos de valía, que ayudan muchísimo, y te lo puedo asegurar, que ayudan a reducir el miedo al fracaso, el miedo a las pérdidas, el miedo a morir, el miedo a fallar y todos los miedos que tú gustes y tú mandes. Si deseas mayor información acerca de cómo eliminar tus ansiedades, tus fobias, tus miedos, tu estrés, por favor escríbenos aquí en radioterapia.directoalaconciencia a través de Messenger para que aproveches la promoción 3x2, o sea, 3 audios, 3 temas digitales por el precio de 2 que enviamos directamente a tu correo electrónico. Esto es muy bueno, está muy avanzado y podemos recomendarte miedos y fobias, estrés, y otros que sean afines a esta necesidad que tenemos de eliminar para siempre los miedos y las fobias. ¿Cómo lidiar con nuestros miedos? Se puede eliminar, se puede reducir, se puede vivir con ello, te lo aseguro. Bien, pues entonces nos dice Alejandra Flores, finalmente dice, excelente día. Muy bien, Alejandra, pues muchas gracias. Queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Que tengan ustedes un excelente fin de semana y nos vemos aquí el próximo lunes, Dios mediante, con otros temas, con algo de tu interés. Y mientras tanto, bueno, pues yo soy Gilberto Marín. Gracias por todo. Y mientras tanto, amigos, sean inmensamente felices. La semilla contiene lo que el árbol va a llegar a ser. El tamaño del tronco, número de hojas, la extensión de las ramas, así son tus deseos también. La semilla sabe bien de la sombra que dará, del número de frutos que en sus ramas colgarán. Así son tus deseos también. Presta atención sin interferir, deja que el universo actúe en ti. Si te preocupas y te esfuerzas demasiado, no estás conectado a la fuente, a tu alma, a tu ser.